¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Alicante Actualidad de hoy. Hablamos, como saben, de aquellos asuntos que más nos interesan y pensamos que también a ustedes, a la opinión pública y a los que siguen este programa. Muchas veces de política, pero otras veces de cultura, de temas sociales. Y hoy vamos a hablar de asuntos judiciales. Hemos traído a la mesa a tres personas cuya carrera va ligada a la abogacía y a los juzgados. Vamos a hablar con ellos, pero en primer lugar les quiero presentar, porque sí que quiero entablar en primer lugar una charla con esta primera invitada, que es Nuria Jurado. Ella es jueza en Alicante. ¿Qué tal, Nuria? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer como siempre acompañaros. Muchas veces especializada en asuntos de violencia de género, que también hablaremos de ello, porque se acerca esa conmemoración que cada año, esas actividades que cada año se ponen en marcha para repudiar esa violencia de género, violencia machista, como la queramos llamar. Nuria, vamos a hablar hoy de varios asuntos relacionados con la judicatura, pero en primer lugar con el caso Sala, que hemos tenido en Alicante, puesto el foco, el epicentro de muchos medios de comunicación en toda España y muchas personas pendientes de este asunto que en ocasiones ha rozado también un poco lo rocambolesco, pero yo quería ir a lo técnico. Y a lo técnico es lo que nos ha sorprendido más, o por lo menos lo que más nos ha llamado la atención, es el Tribunal del Jurado. Este tipo de delitos, dice la ley, que tienen que ser seguidos por un tribunal popular, por un tribunal del jurado, pero ¿qué particularidades tiene? ¿Por qué este caso en cuestión ha sido seguido por un tribunal del jurado? Muy bien, pues básicamente, como has dicho Andrés, la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, que se aprobó en el año 1995, la Ley 5, ¿no?, de ese año, establece en su articulado, concretamente en el primer artículo, los delitos y los enumera taxativamente, numerus clausus, el tipo de delitos que tienen que ser enjuiciados por un tribunal del jurado, ¿no? El ejercicio de la acción popular, en este caso, en manos de los ciudadanos, en base al artículo 125 de la Constitución y el artículo 24, que ya conocemos, tutela judicial efectiva, se acordó en su momento pues que así fuera. Y en este caso concreto, el caso Sala, se ha enjuiciado un delito de asesinato, que está contenido como uno de los competencia exclusiva del Tribunal del Jurado, así como el delito de tenencia ilícita de armas, del que ha sido absuelto el acusado. Y en esta orden de cuestiones, pues al igual que el asesinato, se han de enjuiciar como delitos de tribunal de jurado el homicidio, el asesinato cualificado, delitos como la omisión del deber de socorro, el allanamiento de morada, cohecho, malversación de caudales públicos, etcétera. No, tampoco quiero aburriros con todo el detalle, pero bueno, ahí está la ley por si los ciudadanos o los oyentes quieren escuchar o ver más bien en detalle, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones durante este proceso, de todo este mes que ha durado el proceso del caso Sala, muchas personas se han puesto por un momento en la piel de estas personas, de estas 9 personas que han formado el Tribunal del Jurado. ¿Qué capacidad tienen o qué características deben reunir estos jurados? Muy bien, yo creo que cuando hay un caso así tan llamativo, ¿no?, creo que todos nos ponemos en la piel de los jurados, ¿no? Por un momento, porque enseguida nos salimos rápido porque decimos, madre mía, sí, no quisiera estar yo en su pellejo. Efectivamente. Bueno, pues son personas elegidas por censo, entre ciudadanos de la zona de donde se han cometido los hechos delictivos de los que se acusaba a este señor. Han de ser españoles, mayores de edad, que sepan leer y escribir y que no tengan ninguna causa de incompatibilidad, ninguna recusación que se les pueda hacer, ninguna prohibición. En definitiva, que no tengan ninguna incapacidad física, psíquica o sensorial, según marca también esta ley que he mencionado anteriormente. Y es precisamente esa característica, la de ser ciudadanos normales y corrientes. No Exacto. Tienen que tener conocimientos de derecho, es más. Efectivamente. Creo que los abogados no pueden ser... Nada, para nada. Tienen que ser personas legas en derecho, que significa lo que acabas de comentar, desconocimiento absoluto de leyes, no son jueces técnicos, por eso en España la ley del jurado se caracteriza por ser un jurado puro, con personas, en este caso los jurados, legos, como has mencionado. ¿Y no es mucha responsabilidad para personas que no están puestas en derecho? Muchísima, porque a veces incluso nosotros
veces digamos que depende del caso, es difícil, no es nada fácil, la labor de juzgar y enjuiciar a las personas. Entonces nos ponemos practicando un poco la empatía en el lugar de los jurados y no debe ser nada fácil. De hecho, me gustaría mencionar que bueno, esto se ve desde fuera a través de los medios públicos como un procedimiento largo, exhaustivo, pero hay que vivir un procedimiento así. Aquí están dos profesionales, dos letrados que podrán hablar sobre esto. Yo he tenido la suerte de estar no en este caso, pero sí en Tribunal del Jurado como espectadora, o como, digamos, instruyéndome, ¿no?, de la sabiduría del magistrado presidente y de todo el engranaje judicial, y realmente es una situación un tanto pesada, a nivel de tiempo. ¿Qué ha sido de ellos durante todo este tiempo? ¿Cuándo se pusieron a disposición del caso y qué hacían? Porque muchas veces decíamos, bueno, se pueden contaminar de cualquier cosa, ¿no? Leer la prensa, escuchar la radio, ver la televisión, hablar con sus amigos en el bar. ¿Tenían posibilidad de hacer eso o no? No, los jurados tienen que estar totalmente aislados. Tienen que estar reunidos con ellos. Desde el primer momento. Desde el primer momento. Desde que prestan juramento y una vez que les indica ya el magistrado presidente, les informa de todas estas cuestiones, tienen que estar totalmente aislados, no pueden comunicarse. De hecho, hay un pleno Te agradezco que me hayas comentado esta cuestión porque me has hecho recordar que hay un pleno no jurisdiccional, un acuerdo del pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo que remarca y extiende la independencia de jueces y magistrados a los propios jurados. Forman parte también. Es el Tribunal del Jurado, ¿no? Exactamente, y les garantiza o les, digamos, amplía el derecho al secreto, ¿no? No pueden hablar, no pueden comentar, no pueden mencionar nada del caso en el que van a ser ellos los emisores del veredicto final. Yo, sabes que estoy preguntando también en nombre de todas las personas que están sentadas en el sofá hoy y les surgen estas preguntas. ¿Y qué es de sus vidas, sus trabajos, sus familias? Bueno, pues que estén tranquilos porque tienen derecho al permiso laboral para asistir a las sesiones del jurado. No se les puede despedir, sería un despido totalmente improcedente, la ley les ampara. Se recoge igualmente en la mencionada o meritada ley del Tribunal del Jurado y tienen derecho a retribución económica. Ellos tienen también que prestar el juramento, no se puede iniciar una sesión de jurado sin que hayan prestado el juramento ante el magistrado presidente. Es el magistrado presidente de la audiencia provincial del lugar que por competencia territorial corresponda, donde han sucedido los hechos enjuiciados. Y bueno, pues en caso de negarse a prestar juramento no podrán optar a este nombramiento de jurado y podrán ser multados. Y las multas a los jurados van entre 150 y 1.500 euros. ¿Están en contacto con sus familias en algún momento o no? No, no pueden comunicarse con el exterior, no pueden recibir información externa. Eso les hará pasar malos ratos también en momentos, ¿no? Porque vengo a recordar que precisamente una de las mujeres miembros de este jurado popular del caso Sala sufrió una crisis de ansiedad, me imagino que por todo, en su conjunto, ¿no? Por la presión recibida y tuvo que ser atendida por facultativos médicos. Claro, pero ahí siempre están los servicios judiciales, sanitarios, para salvaguardar estas cuestiones. Sí, está claro, me refiero sobre todo a esa presión que al final se va acumulando, ¿no? Como una olla express que va acumulando presión de no ver a su familia, de no poder hablar con sus hijos o con sus amigos y haber pasado todo ese mes. Sí, y hay un filtro al inicio cuando el magistrado presidente del Tribunal del Jurado les pregunta sobre las incompatibilidades o aspectos particulares de cada persona, de los candidatos a jurado, para poder optar a esa condición, sobre circunstancias familiares, si existe algún impedimento que le impida ejercitar esa función. Después también las partes hacen su recusación por algunos de los candidatos presentados, Sí. Hasta que quedan finalmente 9 más 2 suplentes. Exacto, Es así, ¿no? qué bien, te lo sabes muy bien, Andrés. ¿Y cómo es el fallo? ¿Llegamos a ese momento Sí. final Sí. en el que ninguno de los que nos están viendo, estoy seguro, ni yo tampoco, quisiéramos estar en la piel del jurado cuando hay que tomar la decisión, sobre todo porque mandar a una persona a la cárcel 24 años, como se pedía en este caso,
Es complicado, ¿eh? No se puede... Si para un juez me imagino que también es complicado, para una persona de a pie es muy complicado y tendrían que... No sé, ¿cómo motivan ese fallo, esa decisión final? ¿Les ayuda la magistrada? Vamos a ver, el magistrado presidente, y así se recoge en la exposición de motivos de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, pasará a los jurados las notas con los hechos que encuentran de culpabilidad por parte de las acusaciones, por parte de las defensas letradas, por el Ministerio Fiscal, y entonces los jurados tendrán, y esto es importante, que determinar si esa persona, si el acusado en este caso, es culpable o no, es culpable o inocente, pero nunca entrarán a valorar si el delito, por ejemplo, es un homicidio puro o es un homicidio culposo, es decir, no entrarán en cuestiones de participación, porque lo que se va a enjuiciar ahí son tipos de consumación únicamente, y no entrarán a valorar cuestiones de atenuantes o agravantes o eximentes. No, simplemente dirán si es culpable o no, conforme a los hechos probados que, según el magistrado tribunal del jurado, ha pasado a los jurandos. La última, Nuria. ¿Inocente es lo mismo que no culpable? Es una duda. Bueno, que tenemos pues mucha gente es que le han dicho no culpable, no le han dicho inocente. En este caso, por ejemplo, le han dicho no culpable. En resumen, podría ser lo mismo, pero ya hay que... Inocente Claro, era, porque la ley claro. dice que todo el mundo es inocente antes de... Exacto. Si no se demuestra lo contrario. Si bien, Desde el principio. digamos que el acusado es posible que se vaya con una inocencia corroborada por un tribunal del Porque jurado se ha en este demostrado caso, la inocencia. efectivamente, pero no quiere decir que en la realidad lo sea. Bueno, Pero, y en líneas generales, la realidad quiero es tan decir. subjetiva. Claro, por eso lo que se lleva al procedimiento, al expediente judicial, es lo que se puede acreditar o no. Hay veces, y no digo que este sea el caso, por supuesto, pero hay situaciones en las que no se ha podido acreditar, por falta de pruebas, unos hechos que realmente sucedieron. Pero materialmente es lo mismo, porque si después la sentencia resulta ser firme, es no culpable, la sentencia es Por firme supuesto. y ya está. Sí, Se terminó. cosa juzgada y se acabó el tema. Voy a dar pie también y abrir el espectro a Sí. toda la mesa. Está con nosotros Francisco Miguel Galeana, que es abogado especialista en penalista, en penal. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal? Buenos días. Y Ignacio Gallo, que es el vicedecano del Colegio de Abogados Me de ha cambiado Alicante. el apellido, es Galli. Galli, perdón. Ignacio, vicedecano de ICALI. Sí. ¿Qué tal? Bien. Gracias, Ignacio, por estar Buenas con noches, nosotros. gracias a vosotros. ¿Algo que añadir? ¿Alguna curiosidad que añadir para los que no estamos, duchos en esta materia? Bueno, yo comentar, creo que es así, pero vamos, en la práctica por lo menos es así, que la incomunicación de los jurados lo es en la práctica solo a partir del momento en que se reúnen para deliberar. Es decir, esa incomunicación a lo largo del proceso no se produce de forma efectiva, si bien es cierto que estos días que han estado deliberando sí que hay total incomunicación e imposibilidad. Entonces, ¿sí que hay posibilidad de contaminación durante el proceso? Bueno, es que en este caso ya la había antes. Al final, un tema como el que ha sido objeto de enjuiciamiento, que ha tenido un montón de trascendencia a nivel de medios de comunicación, pues en cierta medida produce contaminación. Pero es que esto es inevitable. A veces los periodistas, con nuestro afán de informar, preguntamos a las fuentes. De hecho, Francisco nos ha servido de fuente en alguna que otra noticia que hemos hecho, y también otros amigos abogados, como Nuria lo ha hecho en otras ocasiones para otras noticias. Buscamos las fuentes. Esto es por lo que yo siento que otros a veces no lo hacen, ¿no? Esto es por lo que yo soy ferviente contrario al Tribunal del Jurado, porque entiendo que los jurandos no están preparados para soportar esa presión durante la tramitación del juicio. El juicio con jurado va normalmente mucho más lento que un juicio normal en un tribunal técnico, porque el jurado está concebido para que realmente no haya fase de instrucción. Todas las pruebas se practican en el acto del juicio, todas, no hay excepción. De hecho, no se pueden leer pruebas que se hayan practicado en la fase de instrucción, no se pueden reproducir pruebas, solo las preconstituidas. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda la carga probatoria es en el acto del juicio. Esto hace muy largo el juicio. ¿Y qué pasa? En casos tan mediáticos como el caso Sala, están expuestos claramente los jurados a todo lo que se dice en los medios de comunicación.
en un tribunal técnico, un profesional, está preparado para que esto no le influya o le influya menos y se base estrictamente en las pruebas. Para entendernos, nadie pondría a una persona lega a operar a otra persona como médico, si no fuera médico. Nadie pondría, fíjense, nadie pondría a ejercer la acción penal por parte del Estado, del fiscal, a una persona lega, ¿por qué no? O a defender a una persona, también una persona lega, pero la labor del juez se la sustituye por un tribunal lego totalmente. Bueno, esto es una pata más, al menos dicen así, ¿no? Los legisladores que hicieron esta ley, es una pata más de la democracia, como lo es participar en las elecciones para elegir a los políticos. Esto es una pata anglosajona más, sí, pero no una pata latina. Ya. En Roma no había jurados. En Roma eran... Pero se podría entender como ese derecho natural que sí que, quiero decir, del que todos más o menos podemos entender, sí, ¿no? Sí, Andrés, sí, pero lo que ocurre es que el elenco de delitos, que muy bien decía la magistrada, el elenco de delitos que establece la ley de jurados cada vez se tiene que ir ampliando más para llenar de contenido el artículo 125 de la Constitución. Sí, es verdad. ¿Qué pasa? Que están empezando a entrar delitos o van a tener que entrar delitos o por fuerza, ahora explicaré, están entrando delitos al enjuiciamiento del Tribunal de Jurado, delitos que realmente no están concebidos para ser enjuiciados por un jurado. Por ejemplo, tráfico de drogas, por ejemplo, falsedad documental, otro tipo de delitos diferentes. ¿Por qué? Porque son delitos conexos al delito principal. Hay un acuerdo del Tribunal Supremo de hace 2 años, de 2017, que amplía muchísimo el elenco de delitos porque hace que todos los delitos conexos, prácticamente todos, vayan a ser enjuiciados ahora por el Tribunal de Jurado, los que estén conectados con uno de los que está en el elenco del artículo 1. Entonces, estos delitos tienen una fuerte carga normativa, tienen una descripción típica muy compleja del tipo delictivo. Entonces, que los jurados entren a enjuiciar este tipo de delitos es para mí altamente peligroso. Hay muchos abogados y juristas dentro de la política, por lo tanto los legisladores conocen también un poco estas... Sí, pero a los políticos no lo sustituye nadie Claro. para hacer política, no lo sustituye nadie que no sea político. Desde el punto de vista del ejercicio del derecho de defensa, incluso en este caso de la acusación, que ha habido también, se ha personado un abogado en nombre de la acusación, el problema que tiene para nosotros el Tribunal de Jurado es la incertidumbre que te produce el posible resultado o previsible resultado que vas a tener, ¿vale? Cuando estás defendiendo un asunto con un juez técnico, la seguridad en cuanto a cómo va a terminar el asunto y de qué manera es mucho mayor que en el caso de jurado. Es decir, aquí nadie sabía hasta el final qué es lo que podía ocurrir y ha habido muchísima incertidumbre también por la serie de circunstancias que han concurrido. Y esto, en cierta medida, se traduce en inseguridad jurídica. Si lo que buscamos es seguridad jurídica, el Tribunal de Jurado no ofrece esa seguridad jurídica que tiene que tener todo sistema judicial. Nos llama la atención también que la magistrada devolvió el fallo del jurado el sábado por la noche y les dijo, no, tienen que motivarlo más. Efectivamente. Por la noche. Esa es una posibilidad que prevé la ley del jurado y que en caso de que entienda que no esté motivado, se devuelve. Se puede devolver hasta, si recuerdo bien, hasta 2 veces y ya la tercera, si la considera inválida, se disuelve el jurado. Se disuelve el jurado y se nombra otro nuevo para volver a enjuiciar. Esto lo tienen ustedes que motivar más, que es que por cada una de las preguntas que les pasó la magistrada tienen que razonarlo y dar... Sí, es un veredicto motivado, como dice la ley, y tiene que haber un nexo causal, o sea, tiene que decir, consideramos al acusado, don tal y cual, culpable de los hechos enjuiciados por esto y por esto. Pero claro, en relación a esta prueba presentada. Claro, si dicen que es culpable sin motivación, sin explicación de por qué lo consideran al fin y al cabo. En realidad no sabemos exactamente por qué se devolvió el... Hay varias causas. Vale, sí, pero sí puede haber... Efectivamente puede ser falta de motivación, puede ser incluso que los pronunciamientos respecto a los distintos objetos de veredicto sean contradictorios entre sí. Es decir, puede haber una multitud de causas que hagan que la juez, presidenta en este caso del Tribunal del Jurado, devuelva el veredicto al jurado para que o bien lo fundamente, o bien lo corrija, o bien, en definitiva, subsane los posibles errores que ella advierta. Eso no se ha sabido, por lo menos hasta ahora, cuál es el motivo real que subyace en cuanto a la devolución del objeto de veredicto por parte del Tribunal del Jurado, pero pensamos que probablemente sea, por lo que yo he podido intuir y por lo que hemos hablado algunos compañeros,
que no se hubieran motivado suficientemente los contraindicios, o eso es lo que nos ha llegado, los contraindicios de las defensas. Es decir, había pronunciamientos respecto a los indicios y respecto a los contraindicios y parece ser que no había suficiente motivación en cuanto a los contraindicios. No vamos a hacer un juicio paralelo, pero sí quiero que analicemos. El juicio ya terminó, ya hay un fallo y un veredicto de no culpable de Miguel López, que entre otras cosas ha pasado 3 años también de un mal trago, como todas las personas relacionadas con este asunto. Pero sí queremos hacer un análisis de algunas de las circunstancias que se han dado durante este procedimiento judicial. Entre ellas, vamos a escuchar en primer lugar las intervenciones telefónicas de las conversaciones, algunas de las conversaciones que tuvo Miguel López y que a la acusación particular y al fiscal le parecían por lo menos destacables para encontrar, para buscar un posible deslizamiento del asunto principal. Lo escuchamos. Nada, esto viene de allí, que este ha jodido a alguien y lo tengo clarísimo y está tratando aquí de marear la perdiz por toda la impresión de eso, Miguel. Y luego que haya sido ya en Novocar, que haya sido allí, yo ya al final pienso hasta mal. O sea, a ver si encima, ¿sabes?, se podía matar 2 pájaros de un tiro. Y el aviso ha sido para él, como diciendo, machote, espabila y deja de tocarme las pelotas. ¿Vas a pagar o no vas a pagar? O lo que sea. ¿O te vas a apartar de este negocio o qué? Esto es una cagada de mi cuñado Vicente que la ha liado por algún sitio. Por algún sitio alguien ha jorobado, ¿sabes? Pero bien jorobado. Y una cosa, Miguel, y la actitud de Vicente hacia Fanny, Mar y Tania... Te voy a decir que se ha ido a Madrid a ver a sus abogados. Hoy. Sí. Sí. Lo de Vicente, o sea, no tiene nombre. Bueno, como... Vicente y Lola, la verdad que el peligro es Lola. Y luego tratando de implicar a las hermanas, de tal, o sea, es algo... Es vergonzoso, Mercedes, es vergonzoso. Esta era una de las pruebas presentadas, que me surge una pregunta. Si no ha sido Miguel López, ¿quién ha sido? Claro, se pregunta la gente. ¿Qué se hace en estos casos? ¿La Fiscalía sigue con el caso? ¿Se acaba aquí? ¿Se busca, se continúa investigando? ¿Qué pasa? Debería de seguirse investigando, claro está, por lo menos hasta que la sentencia sea firme. O sea, cuando la sentencia sea firme, seguir investigando, porque ahora... De oficio, no tiene que haber una denuncia de parte. No, de oficio. Eso está en manos de la policía este caso y a instancias de la Fiscalía debería seguir investigando siempre que la sentencia sea firme, porque ahora mismo la sentencia no sabemos si la van a recurrir o no, lo desconozco. En cualquier caso nos faltaría el Tribunal Supremo, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia sí. Y luego el Supremo en su caso. Sí. Pero el Tribunal Superior de Justicia no podría condenar a este señor. No podría condenar a instancias del fiscal. Podría ordenar la repetición del juicio, pero nunca condenarlo, con otro jurado. Repetir el juicio, en el peor de los casos para el acusado, con otro jurado, pero nunca condenarlo. Porque, básicamente porque a él no se le dará posibilidad de estar en una vista en Valencia, en ese recurso de apelación que se pueda presentar por parte de la Fiscalía. En cualquier caso, esos recursos serían por algunos defectos del procedimiento, ¿no? Sí, básicamente porque habría un defecto de que no se habrían valorado las pruebas y una prueba importante, las pruebas de cargo. Y lo que a mí me extraña es salir lo que decía el señor Gallí antes. Como no sabemos exactamente qué pasó, creo que fue el sábado, el viernes por la noche. ¿Qué pasó exactamente? Sí. Porque si es que la magistrada tuvo que darle nuevas instrucciones al jurado. Lo que a mí me llama la atención es, desde luego, la magistrada presidenta seguro que ha obrado perfectamente en este caso, me llama la atención cuando es un veredicto de culpabilidad, me parece que hay que afinar más en la motivación de esas premisas que se establecen en el objeto del veredicto. Cuando es, sin embargo, un veredicto absolutorio, esto no es así con tanta fuerza. Pero podría ser objeto de recurso en caso de que no esté formalmente cumplimentado. Sí, podría ser objeto de recurso, pero entonces no estaría en juego la presunción de inocencia. Estaría en juego un derecho menor, como es la tutela judicial efectiva por parte del Estado. Entonces, por parte de las víctimas, por parte de la acusación particular que lleva este caso. No son derechos del mismo rango exactamente, es un derecho más potente la presunción de inocencia. Por eso digo yo que
me hubiera gustado estar ahí ese día para ver qué pasó ese día. Tengan en cuenta una cosa muy importante, que la ley del jurado prohíbe terminantemente al magistrado presidente hacer indicaciones, una vez que entrega el veredicto, el objeto del veredicto, hacer indicaciones sobre el resultado de la prueba al jurado. Entonces, no sé, pero como las deliberaciones son secretas, tanto de los jueces técnicos como las del jurado, no lo podemos saber que nunca. No puede influir de ninguna manera, intentarlo. De ninguna manera, no puede influir de ninguna manera. Ahora mismo el veredicto es de no culpable. Sí, es verdad que el viernes por la noche, yo lo digo esto también, en fin, muchos periodistas que estábamos pendientes de este fallo del jurado, de repente dijimos, ahí va. Si le ha devuelto es porque será culpable y no está bien motivado. Parecía precisamente por lo que comenta Galeana, porque quizá un veredicto con culpabilidad requiere más fundamentación que un veredicto de no culpabilidad. Por eso mucha gente pensaba, y yo creo que los periodistas pensabais, que efectivamente el veredicto era de culpabilidad. Pero falta motivación. Lo cierto es por lo mismo que dice Galeana. Esa idea que teníamos, es que es imposible de saber si efectivamente está fundada en eso o no. Es que aquí ocurre, a veces se lo he comentado yo a alguien, aquí ocurre la siguiente paradoja, parece un contrasentido, pero no es así. Si soy jurado y creo que es culpable, entonces es inocente, es no culpable, porque para sostener, si solo creo que es culpable, solo creo que es culpable, tengo que optar por la inculpabilidad, porque para que sea culpable tengo que tener suficientes indicios convergentes, potentes, plurales y concomitantes al hecho mismo para demostrar eso, la acción punible, que una persona ha matado a otra o ha encomendado a alguien matar a otra. Lo que resultó curioso también en este asunto es que Miguel López el primer día no quiso declarar cuando le tocaba a él declarar, y esto también nos llamó un poco la atención. Yo no sé si recordáis ese momento. Hay que respetar la decisión que adopte no solo él, sino también el letrado que preparó su defensa Pero era una buena estrategia. Y la llevó a cabo, y de hecho, estrategia buena era desde el momento en que ahora que sabemos el resultado, sí. Pero sí que es verdad que en la práctica, yo hablo, esta es mi opinión personal, ¿no? En la práctica yo creo que con un juicio por jurado no declarar es muy peligroso. Porque esto de que te acojas a tu derecho a no declarar, los jueces técnicos lo entienden perfectamente, es una opción que prevé la ley y es un derecho que tienes, pero yo creo que un tribunal de jurado, incluso el ciudadano de a pie, no entiende muy bien que alguien diga que se acoja a su derecho a no declarar, porque parece, ¿no? El patio de butacas dice algo, tiene que ocultar. Sí. Aunque eso es una aberración desde el punto de vista jurídico. Bueno, pero somos personas y lo pensamos. Pero es que estamos hablando de un juicio. Entonces, lo que no podemos hacer es pensar que porque una persona no ha declarado, oculta algo. Eso desde un punto de vista jurídico es una aberración, porque es un derecho que se tiene, y de hecho la magistrada, la presidenta, con criterio, a mi modo de ver, dijo de forma exacta que este señor, por el hecho de no declarar, no tenía por qué tener ningún efecto, lo explicó muy bien además, y que luego dijo, cuando ya entregó el objeto de veredicto al jurado, que una persona no tiene que probar su inocencia, lo que se tiene que probar su culpabilidad. Y esto es muy importante porque en eso consiste el sistema, ¿no? Y aunque nos pueda parecer, como ciudadanos de a pie, que esto no tendría que ser así, esto es así y hay que respetarlo, porque estamos hablando de un juicio, estamos hablando de aplicación de leyes, estamos hablando de unas consecuencias muy importantes y muy perjudiciales para una persona que está también es verdad que hablar demasiado también puede perjudicar, ¿no? Cuando alguien va a declarar, los abogados le decís hablar lo justo. Le recomendamos que hable lo justo. Pero este caso es muy sorprendente para mí, porque el hecho de que no declare ni siquiera a su propio abogado, en una especie de interrogatorio pactado en el que más o menos él se va ajustando a unas líneas maestras, me parece muy extraño, sorprendente. Casi, de verdad, al final opto casi por desdecirme lo que dije una vez. Pienso que a lo mejor es que el hombre estaba realmente muy tocado y no podía declarar, porque es que si no, lo que se hace normalmente es pactar unas preguntas y él se las prepara o rememora lo que pasó y las contesta. Preguntas que no le supongan pasar por un mal trago, ¿me entiende? Vamos a avanzar en este juicio
Y a llegar ya a las conclusiones, los informes de las partes, del fiscal y del abogado de la acusación, que bueno, cada uno la enfocó también acorde a aquello que quería despertar en el tribunal del jurado. En primer lugar, vamos a escuchar al fiscal, que se dirige al jurado de esta manera. Alguna explicación tendrá que tener esto. Si ustedes son capaces de darme una hipótesis solvente, creíble y fuerte de que eso puede ocurrir de otra manera, me parece que la duda efectivamente debe favorecer al reo. Pero si no tienen esta digamos, presentación de una hipótesis con una mínima credibilidad, habrá que llegar a la conclusión de que fue el acusado, porque esto no la mató un extraterrestre, esta persona la mató un humano. Y el humano que estaba allí, que tenía un motivo, que tenía la facilidad para el uso de las armas, que había fijado la hora de la entrega, que fue el que le entregó las llaves, que fue el último que la vio viva, y que no ha querido explicarnos qué fue lo que pasó después. Yo creo que hay aquí dudas pocas. Estrategia del fiscal. A mí me pareció sorprendente. Si no tienen a otra persona, aquí tienen al acusado. No, es un disparate sencillamente. Supongo que si él se escucha estará arrepentido de lo que dijo, después sobre todo del resultado del juicio, porque hacer una especie de argumento por eliminación en un juicio en el que rige la presunción de inocencia y en materia penal, que él es el encargado de soportar toda la carga de la prueba, que diga que como no hay otra hipótesis debe ser este señor, este humano, dice, este humano no ha sido un extraterrestre, lo dice, además. Sí, descartando al resto de seres vivos que pueden haber en otros planetas, me parece un argumento bastante... Con todos los respetos al fiscal, que también hizo con todos los respetos al fiscal, pero nosotros estamos aquí para decir lo que pensamos, ¿verdad? Exactamente. Sí, el Ministerio Fiscal, como sabemos, siempre lleva la acusación pública, ¿no? Y es inquisitivo en ese sentido, siempre va por la acusación, pero quizás aquí, pues no sé, yo me abstengo de opinar porque colega profesional, pero entiendo. Quizás, no sé... Sí, pero no se puede... Puede ser esto fruto de la impotencia de decir, no tengo nada, pero no se debe... Más parece un argumento es un argumento eliminatorio, es un argumento... al fiscal... Nunca, a este señor fiscal, nunca se le ocurriría dar ese tipo de argumento a un juez técnico, a un tribunal técnico, porque el argumento es inaceptable, absolutamente inaceptable. Al jurado le das esos argumentos porque piensas que puedes a lo mejor jugar más con su voluntad, pero es imposible, porque a lo mejor piensas que él no se conoce, que tú estás obligado como fiscal a demostrar lo que estás diciendo, no a decir simplemente, como no puedo demostrarlo, pero no hay otra versión sostenible, pero si es que el objeto del proceso es si ese señor ha matado o no, no si alguien lo ha matado, si ese señor lo ha matado. Alguien es lo un ha matado, disparate en los términos. Parece cierto que alguien lo ha matado. Sí, parece cierto que alguien lo ha matado, pero decir esto por eliminación, que debe ser este señor del resto de la humanidad, distinguido del resto de la humanidad, me parece inaceptable. Ignacio. Voy a lo mismo que he dicho antes. La jueza dijo, una persona no tiene que probar su inocencia, hay que probar su culpabilidad. Precisamente esa frase que resume un poco toda la idea de la que estamos hablando implicaba que una acusación no se puede sustentar en que no se ha probado quién ha sido y por lo tanto, por exclusión, tiene que ser este señor. El abogado de la acusación particular apeló a los sentimientos, porque es verdad que este es un asunto donde todos nos podríamos ver un poco reflejados. Bueno, una familia de alta cuna quizá de la ciudad de Alicante, pero con las particularidades de otras muchas familias, con nietos, con hijos, con la suegra, los yernos y estas cosas. Por eso el abogado de la acusación particular se dirigió al jurado de esta forma. Sus notas, más allá de cualquier interpretación, expresan con claridad meridiana la situación que estaba viviendo en su casa, con unos más y con otros menos. Y ella lo deja por escrito.
y deja por escrito la tensión y nos da la pista de que en ese bando que ella identifica perfectamente había una persona que hoy se sienta frente a ustedes que tenía soluciones para todo y que decidió solucionarlo. Sencillamente. En sus manos está responder, dejar para la historia, dejar dicho qué más daño le podían hacer a una mujer de 72 años que llevaba desde los 17 trabajando para ofrecerles a sus hijos la mejor vida posible. Posiblemente más acertada con un tribunal del jurado apelar al sentimentalismo. Sí, en el fondo, no sé si decirlo, pero en el fondo decía una pequeña falta de respeto a los jurandos, porque es como que no tengo demasiadas pruebas, no tengo suficientes pruebas y apelo a vuestra conciencia o apelo a otro tipo de sentimientos que no tienen que entrar en juego en un proceso penal. Pero al final son técnicas de comunicación que... Sí, aceptables, pero que en ningún caso, por eso soy un firme detractor del jurado, porque ese tipo de discursos no se le pueden trasladar a un juez técnico, porque simplemente son impertinentes. No lo admitiría. ¿Te cortaría? ¿Por qué te cortaría? Bueno, porque yo por mi propia experiencia profesional he tenido algunas situaciones de este tipo, dejo hablar a las personas, pero para nada afectan. Pero porque estamos preparados para eso, ¿no? Claro. Es una técnica de comunicación, como comentáis. O de persuasión, a veces. Sí, pero porque tú eres jueza técnica, entonces esa es la diferencia. Claro, exacto. Estás preparado para eso. Pero probablemente a un jurado sí que le afectaría. Lo que pasa es que al final, si te das cuenta, se está informando sobre solo sentimientos. Bueno, si tuvieras algo más, informarías sobre algo más, ¿no? Sobre lo que realmente hay que informar, sobre la existencia de alguna prueba o indicios que te lleven inequívocamente a un único resultado. Es decir, al final, todo este proceso se ha sustentado supuestamente en indicios, ¿no? Ya ha comentado Galeana, la jurisprudencia tiene establecido los jueces qué requisitos deben de tener los indicios para poder sustentar una sentencia condenatoria. ¿Podría haber sido condenado con indicios? Sí, son bastante contundentes, fuertes, como dice el letrado. Una concatenación muy por supuesto, asentada. Según el Tribunal Supremo, está totalmente permitido. Sí, sí, perfectamente. Aunque la magistrada, cuando se dirigió a los miembros del jurado, también les habló de su responsabilidad y les dijo que en su mano estaba tomar una decisión reflexionada, que se tomasen el tiempo que hiciese falta y demás, y terminó diciéndoles, pero recuerden que preferimos un culpable en la calle a un inocente en la cárcel. Esto lo dijo la magistrada, ¿no? Es también para recordarles. Vamos a escuchar el fallo del jurado, con esto ya avanzamos. Espero que lo digan en mis juicios. Espero que el presidente lo diga en mis juicios. ¿No es habitual? No. No. Lo dijo, así con estas palabras. Sí, pero yo nunca lo he escuchado. Eso es en base a una norma, ¿no? O un principio, una recomendación. A mí en su momento también me la dijeron, ¿no? El día que juré el cargo, me dijeron que ante la duda es solución y que para condenar hay que tener determinación y sobre todo ser determinante y tener las cosas muy claras. Porque al final los jueces y magistrados están obligados a resolver ese artículo 24 de la Constitución de la tutela judicial efectiva, lo que dice es que están obligados a resolver, no pueden decir, oiga, que miren, no sé lo que pasa aquí, vamos a aplazar, vamos a dejar, no, hay que resolver. Sí, pero quizás en este caso, como dice el letrado, ante jurados que son personas legas, que no son técnicos en derecho, quizás eso pudo causarles algún efecto, ¿no? O bueno, yo creo que es una manera... Ese tipo de eslóganes venidos de un juez técnico... Claro, al final todos pensamos un poco eso, es verdad que nos gustaría que cualquier persona que fuese culpable estuviese en la cárcel, pero la duda... Si hay algún inocente, preferimos, o sea, algún inocente que no esté en la cárcel. Que no esté en la cárcel. Yo creo que es la manera que tuvo la presidenta de trasladar a los jurados un principio interpretativo de la prueba, ¿no? Que es que en caso de duda hay que absolver, ¿vale?
Quizá si hubiera hablado de teorías y no lo hubiera dicho tan claramente como lo dijo, pues no hubiera conseguido explicar al Tribunal de Jurado en qué consiste eso, ¿no? Es un juez técnico, no hace falta porque ya lo sabe, pero claro, a un jurado le tienes que explicar un poco cómo se interpreta la prueba. A esto se le añade también la forma de deliberación del jurado, me refiero a la votación final, porque para declararle culpable tienen que ser 7 votos de culpabilidad y no culpabilidad 5. Efectivamente. Por tanto, la ley también siempre está un poco inclinada hacia la presunción de inocencia. De hecho, alguno de los jurados, si no emite su veredicto, aunque se le pueda multar, etcétera, se entiende como que es no culpable. O sea que sí que si se negase a emitir el veredicto, se da por no culpable. Sí, luego también la responsabilidad. El voto de él. La responsabilidad de la magistrada presidente, que entiendo que lo que quiso hacer conscientes a los jurados que supieran la responsabilidad y que examinaran bien todo lo que vieron a lo largo del procedimiento, del proceso, para decidir. O sea, que se responsabilizaran, se concienciaran de los efectos que puede tener una culpabilidad en caso de que no lo fuera. Llegamos al momento del fallo del jurado, que nos tuvo en vilo a los periodistas durante todo el fin de semana. Pensábamos que estas cosas, pues bueno, pues ya lo dejamos para el lunes, ¿no? Pero no. Estuvimos ahí el viernes por la noche pendientes, todo el sábado por la mañana, por la tarde y el domingo, y al final a las 5:26 de la tarde, la lectura pública del fallo del jurado, y ahí estábamos también los periodistas de esta casa para tomar estas imágenes. Los jurados encontramos al acusado Miguel López Pérez no culpable del hecho de asesinato. 3 votos culpable, 6 votos no culpable. Y encontramos al acusado Miguel López Pérez no culpable del hecho delictivo de tenencia ilícita de armas. 3 votos culpable, 6 no culpable. Las emociones se despiertan ahí en ese momento también, ¿no? Y aunque el acusado se mantiene firme en su silla, el abogado, hemos visto cómo le hacía señales de tranquilo, quédate quieto, guardar un poco las formas, pero ese fue un momento de mucha tensión. Sí, parecía más bien la familia, ¿no? O amigos, sí, ¿no? La familia, sí. No sé. Sí, los letrados ahí hacen un papel muy importante, que en el exterior no se suele conocer, pero es muy importante la relación del letrado con el acusado, porque pues está al tanto en todo momento de la situación, está tranquilizando, además es un poco como de psicólogos, ¿no? Lo que hacemos en esta profesión. Ahora que dices que está justo al lado, a mí me llama la atención que Miguel López estaba sentado en una silla así aparte, creo que lo comentamos una vez, Francisco, en vez de estar en la misma mesa. Bueno, hemos visto que no cabía, pero todo tiene solución, se podía haber puesto una avanzadilla o algo así. Bueno, pero eso es por la configuración de esta sala. Claro, pero esto no le perjudicaba durante el proceso, porque la comunicación no verbal también es importante, el cruce de piernas, el rascarse, tocar. Para mí totalmente, cosas, ¿no? Es que si se aprecia en la imagen parece un cuadro del Greco, él. O sea, es al final alargada la figura, parece que está dejado de la mano de Dios. Para mí, ahí arrumbado, no es correcta, por lo menos la estética. Me parece que tendría que haber pedido su defensa que se ampliase una extensión de la mesa, una extensión y ponerle una mesa. Pues estas cosas se tienen en cuenta, ¿no? Claro, pero hay veces que no, ya lo diré, los edificios judiciales a veces no cuentan con ese tipo de muebles auxiliares. Cuando están en juego estos derechos, hay que organizarlo como sea. Como sea. Quizá ahí lo podría haber solicitado el letrado, el propio letrado de la defensa, haber insistido, haberlo solicitado. Parece ser que había una persona más en el equipo de abogados. Sí. Y ahí a lo mejor hubiera podido estar el señor acusado y la chica o la otra persona estar en la silla, quizás. Ya se dio el fallo del jurado y bueno, salieron, por ahí estábamos viendo antes también imágenes de cuando salieron del Palacio de Justicia, de ese edificio, que en realidad es el edificio del Juzgado de lo Social, que se trasladó ahí, ¿no? Hay una sala especial de la Audiencia Provincial y por cuestión de espacio, ¿no? Se celebró ahí. Bueno, el problema es que, mira, en la nueva sede que se va a construir por parte de Consellería de Justicia ya tienen previsto, donde está actualmente los juzgados de instrucción y lo que era la antigua cárcel, hacer una sala para macrojuicios.
¿vale? Eso está dentro del proyecto que tiene Consellería. Esta sala la utilizan para macrojuicios, pero principalmente porque tiene una sala contigua, que es lo que es el salón de actos de donde estabais los periodistas y donde en definitiva estabais ahí. Entonces, por eso se ha hecho ahí, porque no hay sala todavía en la audiencia con espacio suficiente para albergar tanto lo que es el propio juicio como la sala de prensa, que sabes que, por ejemplo, en la Audiencia Nacional tú tienes una sala de juicios arriba en la que hay en San Fernando de Henares y abajo justo hay toda una sala de idénticas dimensiones donde están todos los periodistas conectados y pueden ver el juicio y oírlo. Y están con sus ordenadores trabajando, como ha ocurrido en esta sala de... Sí, ahí más o menos ese es el motivo por el que se ha hecho ahí. En un par de mesas. Es el motivo por el que se ha hecho ahí. Y si los periodistas echamos de menos unas instalaciones más acordes a los tiempos judiciales, digo, los abogados y los letrados, y no digo nada, ¿no? Ya, pero bueno, al final sí que está previsto, es decir, esto es un proyecto que está aprobado además, que no es una cosa que va al otro lado de la Aguilera, lo que es el edificio de juzgados, un proyecto muy bonito además, y luego irá donde está la antigua cárcel, actualmente juzgados. Dentro de las instalaciones va una sala específica para macrojuicios. Ciudad de la Justicia será aquello, ¿no? De Alicante. Se leyó, como decía, salieron de este edificio donde se había celebrado el juicio, pues también con aplausos, con abrazos y con mucha emoción. Miguel López no atendió a los medios de comunicación, yo creo más bien por la propia emoción que llevaba encima, porque sí que se acercó y estuvo ahí con nosotros un poco, pero enseguida se lo llevaron y un amigo personal de Miguel, Ricardo Sáez, fue el que atendió a los periodistas y nos dijo esto: se ha hecho justicia. La labor de la magistrada ha sido encomiable y la labor de un jurado que ha tenido un procedimiento muy complicado. Agradecer a todo el mundo vuestra presencia y esto ha sido un gran paso para la justicia. Se ha descubierto la realidad de la situación, que no se puede condenar en un Estado de Derecho a una persona sin pruebas. Es un poco lo que veníamos diciendo todo el tiempo, ¿no? No se puede condenar a una persona sin pruebas. Si no han conseguido demostrar nada, no se puede condenar. Efectivamente. Ante la duda, solución. Y si no hay pruebas, no se puede corroborar una culpabilidad. Por tanto, el comentario que hace esta persona es totalmente coherente. Pero bueno, es lo que pasa cuando se vota a favor de la persona cuyos intereses se contemplan, pues somos buenos, y cuando no, somos menos buenos. Es normal, claro, lo que ha dicho es bastante lógico, porque es verdad que todo el mundo ha hecho su trabajo bien hecho, hasta el fiscal, hasta el abogado de la acusación particular, todo el mundo, los policías que investigaron, en fin, todo el mundo ha hecho su trabajo. Pero claro, él sale con esa alegría de que se ha hecho justicia. Así es. Bueno, yo creo que él no dice nada porque también tenemos que pensar que una persona que ha estado sometida a esta presión durante tanto tiempo, pues difícilmente podría, ¿no?, decir algo. Había muchas emociones contenidas, entiendo, muy complicado. Entonces, incluso te diría que ahora, habiendo pasado unos días, todavía estará en estado de shock. Hasta que no recupere un poco la normalidad, dudo mucho que sea capaz de articular palabra sobre este tema. Y al hilo un poco de lo que comentaba Galiana, ¿no?, que es que igual este señor, cuando se acogió su derecho a no declarar, realmente es que estaba muy tocado con este tema. Sí, lo dijo además, se sentó en la silla y dijo, señor... Sí, bueno, él puede decir lo que sea, pero es que realmente no tiene sentido que no le declare al abogado tampoco, es muy extraño. Sí que parece sugerir que estaba realmente muy afectado. Estamos viendo ahí las imágenes de emoción, de cuando salió Miguel de... Bueno, habrá que buscar otro ser humano ahora, ¿no? Claro, eso es lo que iba a preguntar. Hay varios, ¿Ahora creo. qué? ¿Ahora qué? Hay varios seres humanos. Cuando se agoten los recursos y sea la sentencia firme, imagino que ¿Cuánto tiempo tienen para recurrir la acusación? 10 días. 10 días. Sí, 10 días. Al Tribunal Superior de Justicia. De Justicia de la Comunidad Valenciana. Y luego 5 días para anunciar el recurso al Supremo y 15 días luego para formalizarlo. ¿Qué hará el Tribunal Superior de Justicia? ¿Buscar si ha sido un juicio justo? ¿Buscar si ha habido deficiencias? ¿Cuál es la labor de ese recurso? Si ha estado motivado el veredicto, sobre todo es por lo que se suelen echar atrás o anular algunas de básicamente las sentencias que emiten los tribunales del jurado,
Claro. Y después otro tipo de irregularidades. No sé, yo escuché al principio que había, creo que la acusación interesó que se leyeran unos WhatsApps, me parece, y la magistrada presidenta no dejó porque no sé si no estaban en ese momento incorporados. Bueno, a mi parecer tendrían que haber podido acceder a esos WhatsApps porque forman parte del material de instrucción. Ese tipo de cosas también podrían ser objeto del recurso de apelación por parte de las acusaciones, pero como yo no he estado allí todos los días y no conozco las actuaciones, no sé específicamente lo que hay y lo que deja de haber. Para eso tenían que haber protestado en el momento, ¿no? Supongo que lo hicieron. Claro, habrá que ver los motivos del recurso y en base a eso decidir el Tribunal Superior de Justicia. Y siempre repito que nunca el Tribunal Superior al que se apele podrá condenar a este señor, solo ordenar repetir el juicio. Bueno, y en el ahora qué, que ahora ya sabemos que va al Tribunal Superior de Justicia y después al Supremo en última instancia y ya será sentencia firme, quedará ahí, ¿no? Sentencia firme, sí. Ya no se le puede juzgar a Miguel López otra vez. No, si él mañana, es algo sorprendente, si él mañana dijeran los medios que ha matado a esta señora, fui yo, bueno, no se le podría volver a juzgar. En Estados Unidos sí, pero aquí no, aquí cosa juzgada. ¿Y si se encuentran pruebas contundentes? Tampoco. No, nunca. No se puede volver a porque existe la cosa juzgada formal, abarca todo el espectro y aunque deja se encuentre la pistola con sus huellas, imposible. Un vídeo que lo muestra. Andrés, Nevis in idem, partiendo de la base de que si sale y lo reconoce no se le podría juzgar, pues imagínate, da igual. Pero sí se podría juzgar a otra persona si salen esas pruebas, por ejemplo, como cómplice del delito o como encubridor. Es una paradoja, pero es así. Por tanto, ¿cuánto tiempo le queda ya para cantar victoria definitivamente? Pues a este señor hasta que llegue el recurso al Supremo. Claro, pero sentencias absolutorias se revocan muy pocas. Sí, en lo que iba a comentar, el principio Nevis in idem prohíbe enjuiciar 2 veces, juzgar 2 veces a la misma persona por los mismos hechos. Por tanto, lo que ha comentado el letrado. Y en esa pregunta de ¿y ahora qué? El tiempo robado. Escuchamos al amigo de Miguel López reflexionar sobre esto. El tiempo robado, digamos, entre comillas, no se puede recuperar. Eso es así. Una situación muy complicada en la familia, que habrá que retomar poco a poco, y para eso estamos los amigos siempre, para ayudar en ese proceso de volver a la situación de normalidad, ¿no? El tiempo robado es los días que estuvo en la cárcel, me imagino, y bueno, todo lo demás también. Pero ¿se le puede indemnizar ahora o puede pedir una indemnización? Sí, podría. ¿Por ese tiempo? Podría, en su caso, siempre que se reunieran una serie de requisitos legales, se podría pedir una indemnización en caso de haberse producido alguna situación delicada, ¿no?, en relación con eso. 46 días creo que estuvo en prisión. 39, ¿no? Pero... 39, bueno, por ahí. Sí, ahora ha sido modificado esto por el Tribunal Constitucional, el asunto de las indemnizaciones, los errores judiciales, porque antes solo se podía indemnizar a las personas cuando se declaraba expresamente en la sentencia que no podrían haber cometido el hecho. Ahora a cualquier inocente, a cualquier absuelto, se le tiene que indemnizar, según la nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Por los días que estuvo en prisión o por todo? Por todo. Por tanto, por los días que estuvo en prisión, por el perjuicio causado. Y por el tema mediático. Es que aquí tenemos una no culpabilidad o una inocencia, pero en la calle... Este señor estará señalado ya por siempre, ¿no? Y lo seguirá estando por determinadas personas, porque a veces no somos muy resistentes. Y a veces los seres humanos pensamos, no, es que quizás sí que lo hizo, pero no está acreditado. Pues llegamos al final del programa. Aunque en este programa no se habla de política, sí que nos acaban de filtrar hace un rato que es posible que haya un pacto entre el Partido Socialista y Podemos. Bueno, yo no sé si... Espero que sea errónea la filtración. Yo no sé si a estas alturas, tan pronto, recién terminadas las elecciones, esto ya será posible o no. Ya bajando y cambiando, nos quitamos la toga, señoría, y nos quitamos también, y os pido solamente una pequeña reflexión de todo este paradigma político que nos ha contaminado durante los últimos meses. Yo no me atrevo. Que hablen los letrados. Yo estudio ciencias políticas. Yo no me atrevo a hacer ningún comentario. Pero soy apolítica. Y por mi profesión más. Sí, que se pronuncien los señores letrados. Estoy francamente preocupado por la integridad de mi país. Y más con esta filtración de que Podemos van a entrar a formar parte del gobierno de España, junto con el PSOE.
y por fuerza con las fuerzas separatistas. Con las fuerzas separatistas, claro, Sí. con Esquerra Republicana, Sí, con la sí. CUP, con Las que el quieren PNV. romper. Yo creo que si nuestro esto país. ocurre, lo que se está demostrando es la poca madurez política que tienen los principales partidos políticos de no ser capaces de reunirse y llegar a un acuerdo conjunto, los partidos moderados, y conseguir que este gobierno salga adelante con la voluntad del pueblo, pero de manera moderada. Pero de lo que no cabe duda es que la inestabilidad política sí que afecta también a la justicia, ¿no? Por supuesto, Nuria. estamos ahí en el candelero y cualquier situación de este tipo nos afecta a los juzgados. En ocasiones siguen estando saturados por temas de cuestiones políticas y por supuesto todo lo que es tema de gobierno pues también afecta, ¿no? En relación con el Consejo del Poder Judicial. Pues esperemos De que alguna forma. se calme ya el panorama político. Bueno, ya veremos qué es lo que pasa. A mí me parece muy pronto también para tomar una decisión, pero no lo sé, para que el Gobierno haya tomado una decisión. Pero en cualquier caso seguiremos hablando de política durante los próximos programas, porque hoy solamente queríamos hacer un análisis exhaustivo sobre este asunto, el caso Sala, que ha sido pues quizá uno de los más mediáticos de los últimos tiempos en Alicante. Muchas gracias por estar con nosotros, Francisco Miguel Galeana, gracias por haber estado con nosotros, Ignacio Gallí, vicedecano del Colegio de Abogados de Alicante, también muchas gracias, y Nuria Jurado, gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, un placer. Y ustedes hasta mañana, volvemos a la misma hora.